la energía nuclear la necesitamos para ser verdes. Una pregunta, ¿no? Si la necesitamos. Y es un poco lo que quiero que al final de la presentación todos sepamos. Voy a mirar un poco la hora porque pues, es una presentación un poco larga, he sido bastante optimista, a ver si da tiempo a hacer todo. Bueno, eso, yo soy Alejandro Carrasco, que ya me han presentado, y vengo en nombre de Jóvenes Nucleares, y aquí tenéis mi email para cualquier cosa. Entonces, para empezar, como poníamos la palabra... A ver, espera un segundo, porque mira... Que me desaparecen las... Vale, ya está. Que me desaparecían vuestras caras y así os veo a los otros hosts. Lo primero, ¿qué entendemos por verde? ¿No? Yo, pues, la palabra verde parece, como decía, una palabra un poco pues, como publicitaria, ¿no? Que digamos, oye, somos verdes, venga, nos vendemos. Pues, ¿qué es ser verdes en términos energéticos? ¿Es llegar y pintar? Tengo una central de carbón, pues la pinto de verde y entonces ya es verde, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, todos sabemos, estoy siendo un poco reduciendo lo absurdo, pero me parece importante que estemos de acuerdo en esto, ¿no? ¿Qué entendemos por ser verdes? Pues para mí y para el mundo energético normalmente se entiende por el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Evitar el cambio climático. Esto para mí es el primer objetivo que tenemos ahora en el ámbito verde, sostenible, ¿no? Y que vosotros conoceréis muy bien porque vuestra asociación tiene la palabra sostenible en el título, ¿no? Entonces, evitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados, esto es del Acuerdo de París de la COP21, y reducir, he puesto en negrita las cosas más importantes, ¿no? El efecto del cambio climático, ¿no? ¿Y qué es esto del cambio climático? Pues es lo que causan los gases de efecto invernadero, ¿no? Como vemos en la última parte del acuerdo, ¿no? El desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en el mismo acuerdo pone que se debe lograr el equilibrio entre emisiones y capturas de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo, es decir, alcanzar la neutralidad en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la segunda mitad del siglo vamos a tener que no solo reducir nuestra emisión de CO2, sino neutralizarlo. Son los gráficos que nos ponía el ponente anterior, ¿no? En los que vemos que baja completamente la curva hasta cero. Y eso va a ser muy complicado, como vamos a ver, porque ahora mismo estamos aumentando, pues hay que hacer muchas cosas para poder reducir hasta cero. A ver, que no me pasa con el teclado. Entonces, terminando, he puesto ahora en la misma diapositiva, en la parte de abajo, lo que teníamos antes, que entendemos con verdes, lograr el equilibrio entre emisiones y capturas. O sea, en la última mitad del siglo, haber reducido a cero las emisiones de CO2. ¿Qué es lo que emite CO2? Entonces, si estamos de acuerdo que este es el number one issue, ¿no? Lo primero en lo que nos tenemos que enfocar para el cambio climático, tenemos que identificar qué es lo que emite CO2, qué es lo que causa el cambio climático. Pues lo que causa el cambio climático es cualquier reacción que haga una combustión. Cualquier reacción, veis mi ratón, ¿verdad? Que siempre lo utilizo mucho. Fer, ¿me puedes confirmar? Sí, se ve. Vale, Se ve perfecto. perfecto. Cualquier reacción que cause una combustión, ¿no? Produce CO2. Cuando quemamos tanto carbón, gas natural, incluso cuando quemamos biomasa, también se produce CO2. Si bien es verdad que luego la biomasa supone neutral en CO2 porque supone que absorbe durante su vida tanto, se calcula para que absorba durante su vida tanto CO2 como emite, pero también emite CO2 al quemarla, ¿vale? Y sin embargo, las centrales nucleares no emitimos CO2, como os voy a contar no emiten CO2, como os voy a contar durante el resto de la presentación. Entonces, por eso es por lo que la nuclear tiene puede ser, ¿no?, una forma de lograr la neutralidad en CO2, ¿no? Entonces, una vez que hemos dejado eso un poco claro, lo del tema de verde y por qué la nuclear puede ser verde y cómo definimos el ser verde, os voy a contar un poco los contenidos de la presentación. Como os decía, he hecho una presentación un poco optimista porque es la primera vez que colaboramos con Yes Europe y entonces no sabíamos bien qué público objetivo teníamos y qué conocimientos de nuclear tenéis, ¿no? Entonces he decidido pues, que voy a contar al principio el funcionamiento de una central nuclear de una forma muy resumida y muy rápida porque tengo poco tiempo. Y luego los principales problemas de la energía nuclear, porque evidentemente no todo es un camino de rosas, ni en la nuclear ni en ninguna energía, como hemos visto también en la presentación anterior con algunas de las desventajas de las renovables, ¿no? Y para mí, en mi opinión, los problemas principales de la energía nuclear son los residuos y los accidentes. Me gustaría entrar en muchísimo detalle en estas dos
partes, pero desgraciadamente no creo que pueda porque tengo poco tiempo. Así que vamos a pasar rápido por estas dos partes en las que os voy a contar rápidamente el funcionamiento y cuáles son los problemas, y os voy a dejar unos links para que si queréis profundizar más en los temas tengáis fuentes para poder leer sencillas y que todo el mundo pueda entender, para leer sobre energía nuclear, ¿no? Y luego me voy a intentar centrar más en esta parte de la presentación, ¿no? Si necesitamos la energía nuclear, que es un poco parecido a lo que ha hecho el anterior ponente también con las energías renovables, ¿no? Necesitamos, están subiendo, están tal, las necesitamos o no, son positivas o negativas, ¿no? Entonces, voy a beber agua. Vale, el funcionamiento de una central nuclear. Primero, aquí tenemos el funcionamiento de una central térmica, ¿vale? Esto es cómo funciona cualquier central de quema de cualquier cosa. Como os decía, una central de carbón, una central de gas natural, la biomasa, bueno, cuando es una central grande también funciona de una forma parecida. Por aquí entra el combustible, lo quemamos en una zona de combustión, sale el gas, sale el CO2 y calentamos un circuito de agua que hace girar una turbina y produce electricidad. Hasta ahí todo bien. Una central de cualquier fósil, por ejemplo, cualquier central de carbón, funciona básicamente así. Y luego hay otro circuito por aquí en el que entra agua fría y sale agua caliente para enfriar este otro circuito de agua, ¿no? Calentamos el agua, pasamos de energía térmica a energía eléctrica y luego la enfriamos un poco más y la devolvemos otra vez, ¿vale? Así funcionan todas las centrales térmicas. Entonces, una central nuclear básicamente funciona igual. Y he puesto aquí unos circulitos para que veamos las partes que más nos interesan, ¿no? Tenemos un combustible que en este caso, como os decía, no se quema nada, sino que se utiliza uranio, que con una reacción que denominamos de fisión, en la que el uranio se parte por la mitad, se parte en dos, bueno, no exactamente por la mitad, pero se parte en dos componentes más pequeñitos, se produce energía, ¿no? Es una reacción que se descubrió hace muchos años, en la que le influye principalmente la ecuación que descubrió Einstein, ¿no? De E igual a mc cuadrado, y de la que me podría tirar hablando mucho tiempo, porque yo principalmente me dedico a esto, al estudio de esta parte de la central nuclear, pero bueno, producimos energía, ¿no? Con esta reacción del uranio. Y esa energía nos la llevamos con un circuito de agua, lo que decíamos, tuberías de vapor, que llegan a una turbina que produce electricidad, como vemos aquí, ¿vale? Lo mismo que antes, calentamos agua, movemos una turbina y producimos electricidad. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no estamos quemando nada, entonces no sale ningún gas, no sale CO2. El único gas que sale de las centrales nucleares, como vemos aquí, es el gas de algunas centrales nucleares, porque ni siquiera todas las centrales nucleares tienen este mamotreto que vemos aquí, que muchas veces se identifica con la nuclear, que son las torres de refrigeración, es el gas del circuito que veíamos antes, este circuito de aquí, que es agua, aquí es este circuito de aquí. Y cuando enfriamos esta parte, cuando enfriamos el otro circuito, se calienta el agua de este circuito y para enfriarla se emite vapor de agua por una torre de refrigeración. Pero cuando vemos por las noticias, que a veces se lían porque no se lo saben muy bien, ¿no? Y ponen el objetivo del cambio climático, la emisión de CO2, y de repente yo a veces alucino porque ponen una foto de un vídeo de unas torres de refrigeración de una central nuclear y ves saliendo vapor de agua por las torres y dices, no, es que no te estás enterando de nada. Eso no está emitiendo CO2, no está contribuyendo al cambio climático, ¿vale? Solo está emitiendo vapor de agua. Bueno, y aquí tenéis, si queréis profundizar más, como os había prometido, en Jóvenes Nucleares hacemos una cosa que llamamos el curso básico de Ciencia y Tecnología Nuclear, en el que contamos en 10 capítulos de unos 20 minutos, en universidades técnicas de todo el país, un poco los 10 capítulos básicos de cómo funciona una central, cómo se tratan los residuos, todo, incluso la parte de sostenibilidad que voy a contar yo un poco al final también se cuenta. Y aquí tenéis una grabación de uno de estos cursos, ¿vale? Que ahora con la pandemia nos hemos puesto un poco las pilas, como Yes Europe también, y hemos hecho también webinars y hemos subido las cosas a internet. Entonces, bueno, contado un poco cómo funciona la central nuclear, que espero que haya quedado claro dentro de lo poco el poco tiempo que tengo para explicarlo, ¿no? Si tenéis preguntas, evidentemente preguntadme y estaré encantado de contestaros, porque eso, me encantaría poder hablar durante 2 o 3 horas de este tema. Los problemas de las centrales nucleares. Esto es una parte que además me da aún más pena no poderos contar en detalle, porque parece un poco como que no la cuento porque
porque no quiero, ¿no? Y no es que quiero contar muchas cosas en la presentación. Entonces también os voy a dejar links para que si queréis podáis investigar un poco más, ¿no? Las centrales nucleares para mí tienen dos grandes problemas, los residuos y los accidentes. Primero, para entender los residuos que producimos con una central nuclear. Lo que tenemos que entender es que las centrales nucleares producen energía, la mayoría de residuos de una central nuclear vienen de su combustible. El uranio que quemábamos dentro de la central, cuando lo sacamos de la central porque ya está gastado, ¿qué pasa? Que lo tenemos que produce, o sea, se ha vuelto radiactivo y produce un residuo que es muy peligroso, ¿vale? Entonces, para entender cuánto residuo producimos, que es una cosa muy importante, tenemos que entender la comparación de la densidad energética. En mi empresa, por ejemplo, es la empresa en España, en USA, que produce estas pastillas de uranio para las centrales españolas. Y bueno, y para parte de a la internacional también producimos un poco. La empresa nacional de uranio se llama en USA. Estas pastillas son del tamaño más o menos de la parte del final del dedo meñique, ¿vale? Y con una sola pastilla de estas se proporciona la misma energía que 565 litros de petróleo, 1000 kilogramos de carbón o 480 metros cúbicos de gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí meto también otra cuñita un poco de publicidad. Este es un post de nuestro Insta que hicieron el equipo de Instagram hace un mes, que están a tope. Y del de jóvenes nucleares, digo, si os queréis buscar por ahí por redes, que estamos ahí en Instagram, lo acabamos de abrir el año pasado, de hecho, y estamos encantados con ello. Entonces, en este post, como decíamos, las pastillitas estas son muy pequeñas, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de cuántos residuos se produce a lo largo de una vida, aquí tenéis un pequeño cálculo rápido, ¿no? Si toda la electricidad que consume una persona en su vida se generase en centrales nucleares, el combustible nuclear gastado cabría en un vaso de caña. O sea, si yo viviera 100 años y consumiera toda la electricidad que consumo durante toda mi vida, todo el combustible nuclear que habría gastado para producirlo es muy, muy peligroso, es verdad, pero cabría en un vaso de caña, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de qué volumen tiene ese combustible. Y claro, es muy peligroso, pero al tener un volumen tan reducido, nosotros tenemos soluciones ingenieriles para tratar este residuo y para mantenerlo de una forma segura en una solución ingenieril hasta que eso decaiga y deje de ser radiactivo y deje de ser peligroso, ¿no? Que son muchos, muchos años, ¿vale? Entonces, lo mismo que os decía antes, me encantaría contar muchísimo más de residuos, pero no tenemos mucho tiempo, con lo cual os dejo aquí otra vez otro curso que tenemos en Jóvenes Nucleares, que es el curso básico de gestión de residuos radioactivos. Aquí tenéis una playlist de YouTube y aquí el mismo link en código QR, que a veces con las presentaciones es más cómodo, ¿no? Aquí tenemos 6 o 7 capítulos, creo que son, en los que se cuenta absolutamente todo el plan de gestión de residuos en España, cómo funciona, qué se pretende hacer, cuál es la solución ingenieril para tratar estos residuos de la central, que son muy peligrosos, pero de los que no hay tantos y de los que tenemos una solución para tratarlos, ¿no? Luego, el segundo problema grave, y esta me vais a perdonar, pero es la única diapositiva que tengo de accidentes, porque es un tema súper complejo y que yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el máster que estudiamos hemos dado varias asignaturas hablando simplemente del accidente de Chernóbil, el accidente de Fukushima. Ayer, por ejemplo, en el trabajo nos hizo, de hecho, mi jefe una presentación del accidente de Chernóbil, porque todo el rato lo estamos recordando, intentando aprender de ello, ¿no? Entonces, os voy a dejar simplemente esta diapositiva. Ha habido en la historia de la energía nuclear, en los últimos 100 años, 2 accidentes graves que clasificamos como escala 7 del INES, que quiere decir que son accidentes con un impacto, un accidente mayor que tiene un impacto en las personas y en el medio. Ha habido 2 en los últimos 100 años, Chernóbil y Fukushima. Y lo que yo os incito a hacer, si queréis informaros de esto y no tenéis una fuente científica, ¿no? Porque a veces es muy difícil, ¿no? Porque tú pones en YouTube Chernóbil y te salen 4.000 barbaridades. Os incito a que vayáis a las fuentes oficiales. Esto es la UNSCEAR, la United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, una fuente completamente neutra de las Naciones Unidas, que son científicos que se dedican a estudiar los impactos de los accidentes. Aquí tenéis su estudio que hicieron sobre Chernóbil y el estudio que hicieron sobre Fukushima. Accidentes, como pongo aquí, graves, un problema grave, pero también que muchas veces se exagera y que causan miedo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí porque tampoco puedo en media hora contar absolutamente todo, ¿no? Y ahora la tercera parte de la... Vale, bueno, voy más o menos bien. Si tenéis luego dudas, no dudéis en ponérmelas por el chat y las contestaré al final sin ningún problema. La última parte, entonces, es un poco la parte parecida porque
a lo que se ha hecho en la presentación anterior de renovables, ¿no? Pero con lo que quería contar yo, ¿no? O sea, un poco de contexto porque no sabía si conocéis un poco la energía nuclear o no, sus problemas, cómo funciona, y os voy a contar si necesitamos la energía nuclear, ¿no? El objetivo de la presentación. Primero, como nos han presentado en la presentación anterior, el panorama energético mundial, ¿no? Este gráfico me parece interesantísimo. Todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que muchas veces habla sobre el CO2, pero hay otros, lo que pasa es que tiene una contribución menor, a nivel mundial, ¿vale? En el año 2016, porque estos gráficos muchas veces tardan en hacerse porque tardan en recopilarse los datos, tal. Igual hay uno un poco más actualizado, pero bueno, no habrá cambiado muchísimo el panorama desde 2016 a nivel mundial. A nivel España, por ejemplo, sí, pero a nivel mundial no. Vemos que el 30% de las emisiones de CO2, súper interesante, son de electricidad y calor. Y el 16% a nivel mundial son emisiones de transportes, ¿vale? Muy interesante. Alejandro, creo que Creo que te he se te ha silenciado por desconectado accidente. ¿Hola? Vale, Ah, ahora, perdón. Sí, sigue. vale. Que me ha salido como que alguien me había... Vale, bueno, ya está, ya me veis, ¿no? Bueno, eso, que luego los descompone cada uno en sus fuentes, ¿no? Entonces, muy interesante, nos quedamos con este 30%, o sea, hasta casi un tercio de las emisiones de CO2 de la electricidad. Si no emitiéramos CO2 al producir electricidad, las evitaríamos, ¿no? Casi un tercio de las emisiones totales de CO2. Y con el transporte, un 16%. O sea, en total, un 45, 46, 47% de las emisiones totales. Casi la mitad, ¿vale? Están entre electricidad y transporte. Y como veremos, las podríamos evitar. Luego, el otro dato interesante, ¿no? Es el de consumo de energía, ¿no? ¿Qué fuentes hay de consumo de energía mundial? Aquí tenéis la fuente del gráfico y cómo ha aumentado el consumo de energía en los últimos años, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de energía es muy fácil decir, no, es que hay que consumir menos, tal. Ya, pero es que nuestra sociedad también va para adelante y no nos pueden poner una ley en la que nos apaguen la luz por la noche o en la que no podamos utilizar el coche por la noche. Bueno, ahora con el tema COVID sí que nos han puesto restricciones muy, muy gordas, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? La idea es seguir desarrollándonos, seguir construyendo cosas, seguir consumiendo energía. Entonces, con este gráfico podemos mostrar que la energía va en aumento y que tiene distintas fuentes. Y si os fijáis, de todas las que se citan aquí, este gráfico es de 2014, que esto sí que igual ha cambiado un poquillo porque, como han citado en la anterior presentación, las renovables han explotado mucho en los últimos años, pero vamos, que como mucho ahora es parecido, o sea, como mucho se ha doblado, lo que pone aquí de Hydroelect, como mucho sería doblado, o sea, como mucho llegaría hasta aquí con el tema renovables, porque a nivel mundial, aunque en España veamos mucha implantación de renovables, a nivel mundial, en China, en India, que son los mayores consumidores de energía, no se están poniendo, están empezando, digamos, a ponerse en marcha proyectos de renovables, pero no hay renovables implantadas y funcionando en un gran porcentaje, ¿no? Y bueno, vemos que lo único que no emite CO2 son estas dos de arriba, que es increíble. Todo esto emite CO2. Y de ahí sale ese 30% de emisiones del CO2 que decíamos, ¿no? En la producción de energía, ¿vale? Y este gráfico, bueno, es un gráfico muy interesante de distintos escenarios en los que se postulan, ¿no? Para hacer la reducción de CO2 a cero, pero como os digo, son escenarios en los que vamos así y hay que hacer así. O sea, o como poco así y que caiga antes de 2100, habíamos dicho. O sea, tenemos que cambiar completamente lo que estamos haciendo, completamente, ¿vale? Ahora, la diapositiva un poco hablando también un poco de lo que decíamos en la presentación anterior, lo primero es decir que yo, a nivel personal, y estoy seguro que todo el mundo de jóvenes nucleares también, ¿no? Todos mis compañeros y tal, somos 100% fueron renovables. 100%, ¿eh? Y lo digo sin ningún tipo de resquicio, de duda, de, oye, la energía renovable, no. La energía renovable, cuanta más, mejor. A fondo con ella. Las renovables, luego, ¿qué es lo que pasa? Que las renovables son energías muy limpias, pero poco estables. Esto es la realidad de las energías renovables. No se puede decir lo contrario. Cuando no luce el sol, no tenemos energía solar.
cuando no hay viento, no tenemos energía eólica. Eso no es estable. En contrapartida, la nuclear, por ejemplo, o los combustibles fósiles son energías estables. Yo puedo producir cuando yo quiera. La nuclear yo cuando quiero la subo, cuando quiero la bajo. No hay ningún problema. Tiene un ratio de disponibilidad del 90%. Mientras que, por ejemplo, la solar, la eólica, tiene ratios de disponibilidad menores del 20%. Solo produce energía el 20%, o en torno al 20%, tampoco soy ningún experto, del tiempo que están, del tiempo que pasa, ¿no? Entonces son energías mucho menos estables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no podemos almacenar la energía que producimos con las renovables, ¿vale? Que ahora mismo no podemos almacenarla a nivel red eléctrica, la podemos almacenar en una casa, pero no podemos almacenar a nivel red eléctrica, no hemos inventado todavía baterías lo suficientemente potentes, lo suficientemente baratas, que duren lo suficiente como para almacenar la energía de la red eléctrica, ¿vale? Y que tengamos un consumo a nivel de una ciudad o al nivel de un país, ¿vale? Entonces, ahora mismo, las renovables siempre necesitan un backup. No se puede, o sea, de hecho he visto una pregunta, la pregunta que no habéis contestado de la última que le hacían al anterior ponente era algo de que si 100% renovable en 2030. Yo cuando veo eso, la verdad que se me iluminan los ojos, porque es imposible que haya 100% renovable en 2030, no tenemos esa tecnología, ¿vale? Entonces hay que ser realistas también. Y siendo realistas nos damos cuenta de que sin forma de almacenamiento de electricidad, ahora mismo la elección está entre renovables cuando estén funcionando y una nuclear de backup, o renovables cuando estén funcionando y los combustibles fósiles de backup. Porque las renovables no tenemos tecnología como para llegar a ese 100% renovable, ¿vale? Entonces, aquí os dejo también un ejemplo con un articulito de Shataka, que si sois unos ingenieros frikis como yo lo conoceréis bien, es qué pasa si eliminamos la energía nuclear. Es el caso del Energiewende alemán, en el que decidieron post Fukushima reducir la energía nuclear, hicieron una votación, ¿no? Y decidieron elegir quitar la energía nuclear, y en la práctica no lo están sustituyendo por energía renovable, sino que lo están sustituyendo por energías fósiles, y han aumentado sus emisiones de energías fósiles bastante en los últimos años desde que han empezado a cerrar centrales. Entonces, vuelvo a lo mismo, 100% pro renovables, no estamos compitiendo con las renovables cuanto más mejor, pero hay que elegir entre si queremos emitir CO2 o queremos tener residuos de la nuclear. Bueno, y aquí os pongo esto que yo creo que como Yes Europe, ¿no? Como fuente de... A ver, miro el reloj. Bueno, creo que voy todavía más o menos bien, me deben de quedar 5 o 10 minutillos. Es una aplicación súper interesante que tenéis para el móvil y para ordenador. Ahora mismo os podéis meter aquí en www.electricitymap.org y vais a ver lo que os pongo yo aquí. Yo lo he capturado a las 4:30 antes de la presentación, ¿vale? Me lo he dejado para el último momento y he dicho, lo voy a capturar, que por eso de hecho he dudado, no se he mandado al final la presentación a los de Yes Europe, que me habéis pedido que os la mandara y tal, pero bueno, he añadido estas capturas que me parecen muy interesantes. Esto es la situación energética en Europa hoy a las 4:30. Son valores en vivo, ¿vale? Porque todos los países tienen que retransmitir obligatoriamente sus valores de dónde están produciendo electricidad, de qué fuentes y de cuánta potencia instalada tienen, por ley europea, yo creo que eso, por temas de transparencia, y entonces esta aplicación lo recopila todo. Y entonces vemos la intensidad de carbono, o sea, de las fuentes de electricidad que cada país está utilizando, qué países están emitiendo menos CO2 ahora mismo, hoy a las 4:30, y qué países están emitiendo más CO2, ¿vale? Entonces vemos que España, ni muy bien ni muy mal, ¿no? Amarillo, ahora lo veremos más en detalle. Y bueno, también vemos qué países le están pasando electricidad a los demás, ¿no? Vemos que Francia, ya lo sabemos todos, ¿no? Siempre pasa mucha electricidad. Francia en verde y luego países del norte también en verde. Ahora vamos a analizarlo más en detalle, ¿vale? Hoy, 22 de abril, 4:24, lo he capturado de Electricity Map. Esto es lo que estamos produciendo de electricidad en España, ¿vale? Entonces, ¿quién estaba produciendo electricidad? Pues estaba produciendo, bueno, veis que aquí en los coloritos es lo que estaba produciendo y en gris apagado es lo que tenemos instalado de esa energía. O sea, el pico máximo que podríamos tener. ¿Qué estaba pasando hoy? Digamos, hoy, bueno, ¿qué tal el día por donde estáis vosotros si estáis en España? Yo, día de sol, medio, no demasiado, ¿no? O sea, viento, pues había, tampoco mucho, ¿no? Día normal, digamos, de España para esta época.
Pues la nuclear estaba produciendo casi el total de su capacidad y el carbón tenemos muy reducido porque entra solo en última instancia, ¿no? Y luego de las energías renovables vemos que la eólica y la solar estaban mucha capacidad instalada, pero poca producción, ¿no? Y la energía hidráulica también a un tercio así, ¿no? Y luego estamos cubriendo parte de la demanda con gas natural. Porque ¿qué es lo que pasa en España? Que cuando no tenemos energías renovables como para cubrir el pico de electricidad, si entre las renovables y la nuclear no se cubre el pico, pues entra el gas, ¿no? Normalmente, vamos, no, tampoco me toméis al 100%, pero así, en general, porque el precio del gas es un poco más elevado que el de la nuclear y el de las energías renovables, que entran prácticamente a cero, porque están subvencionadas, ¿no? Y entran ¡ay! No me sale la palabra, macho. La subasta, eso es, en la subasta del mercado eléctrico, pero bueno, esto también es un tema que también hicimos un directo con jóvenes nucleares y tal, pero también es un tema complicado. De hecho, os lo podría haber puesto. Si alguno estáis interesado, hicimos un directo en el que explicamos muy bien cómo funcionaba la subasta del mercado eléctrico en España y cómo entraban y por qué hubo el pico aquel, lo hicimos con el pico aquel que hubo cuando hubo el Filomena este que hubo y hubo un pico en la energía eléctrica y claro, esto explicábamos por qué fue y fue sobre todo por esto, porque esto subió muchísimo, porque dejó de haber eólica y solar, ¿no? Bueno, y esto para no solo mostraros este momento, porque me diríais, oye, igual es un momento concreto que lo has sacado tú a mala gana, ¿no? Nos saca a las 4:30 y no a las 4:37, y entonces esto es la generación eléctrica en España en un año, ¿no? Vemos que ahora mismo tenemos, porque es muy importante lo que pongo aquí, que a veces es una cosa que si estáis en la universidad o tal, a mí me hicieron un poco hincapié y me hicieron más hincapié en esto en el máster y me parece muy interesante. Es importante distinguir entre potencia generada y potencia instalada. Muchos de los gráficos, por ejemplo, que hemos visto en la otra presentación, eran de potencia instalada. Eso es esto. ¿Cuánto tengo instalado? Pero lo que me importa, en verdad, no es cuánto tengo instalado, es cuánto estoy generando con eso que tengo instalado. ¿Vale? Entonces, esto es la potencia eléctrica generada en España en 2019. Eólica, 20%, eólica y nuclear más o menos están a la par ahora mismo, y ciclos combinados un 20%, cogeneración 11% y hidráulica un 10%. Este 10% nos quedamos con él, ¿vale? Muy interesante. Porque la hidráulica, nosotros no podemos instalar hidráulica. Digamos que la hidráulica viene un poco con las condiciones que nos toquen. Bueno, nos quedamos un poco con eso. Estos son otros ejemplos de otros países de la Unión Europea, ¿no? Que veíamos, Francia, buen ejemplo en verde. ¿Por qué? Porque no producen casi, no tienen casi combustibles fósiles porque tienen mucha nuclear instalada, ¿vale? Y están intentando instalar cada vez más, más energías renovables. Pero la gran potencia de Francia es la nuclear, ¿no? Vemos que lo ponía aquí, 27% de renovables, ¿vale? Por ejemplo, Noruega, lo que os decía, Noruega también está en verde. ¿Y qué pasa en Noruega? Que hacen 100%, ahora mismo, por ejemplo, 94%, a las 4:30 hoy, de renovables. ¿Y por qué es esto? Pues sobre todo, primero, porque eólica, si nos fijamos, tienen instalado una cosa, un porcentaje más pequeño que España. Bueno, también es un país mucho más pequeño, pero quiero decir que de eólica están bastante al límite, o sea, tienen instalado bastante al límite, pero lo que cambia es la hidráulica. Y esto es lo que os decía, que es un país que tiene mucha hidráulica. Nosotros no podemos replicar esto en España, no podemos coger e instalar hidráulica en España. Esta opción no la tenemos. Digamos que tienen suerte los noruegos. Le pasa igual a los brasileños, por ejemplo, que tienen muchísima hidráulica, ¿no? Y luego el último ejemplo, Suecia, que aunque parezca en verde al lado de Noruega, no es el mismo caso, porque vemos aquí que Suecia sí que es un país que está apostando por la nuclear. Y de hecho, por ejemplo, el Partido Verde de Suecia es súper interesante, que son pronucleares, una cosa que en España nos parece loquísima, ¿no? Nosotros hemos tenido alguna charla y tal, y súper interesante, ¿no? Luego, otro comentario, ya casi he terminado, otro comentario en la línea de lo que decía el anterior ponente, ¿no? En la línea de las emisiones del 15-16% que veíamos en la parte superior del gráfico de emisiones de CO2, que es las emisiones por transporte, ¿no? En España, en el año 2018, el sector del transporte fue el que generó la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Pauso ahí, porque no habíamos dicho que era la electricidad. No. En España es el transporte. Desde hace 2 años
porque es la electricidad a nivel global, por lo que os decía, que los países menos desarrollados emiten mucho CO2 por electricidad, porque tienen muchos fósiles, pero en España el mayor emisor de gases de efecto invernadero es el transporte. Desde hace 2 o 3 años creo que ha superado la electricidad. Entonces, nos tenemos que plantear este problema seriamente si queremos parar de emitir CO2. En España, en 2018, el sector del transporte fue el que generó la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%, seguido por 19,9% en generación de electricidad. Y el transporte por carretera es el responsable de más del 90% de ellas. La fuente es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, lo tenéis en la web del Gobierno de España. ¿Cómo vamos a sostener un nuevo parque de vehículos eléctricos sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero? El parque de vehículos eléctricos sería sumarlo a la electricidad que ya estamos produciendo, para que nos hagamos una idea. E intentar sostener eso con distintas fuentes de energía. Entonces yo aquí pongo mi conclusión: las renovables son una pieza del puzzle, pero también habrá que incluir energía que cubra los periodos sin sol ni viento, porque de momento no tenemos baterías suficientes como para almacenar lo que tenemos de energía renovable, ¿no? Entonces yo creo que esta ya es mi penúltima. ¿Necesitamos la energía nuclear contra el cambio climático? Pues aquí hago un llamamiento un poco que no queremos lo que los ingleses llaman wishful thinking, ¿no? Ser demasiado optimistas. Cambiar hábitos de consumo lo vamos a hacer, limitarlos por ley. ¿Esto qué quiero decir? Que a veces es muy sencillo decir, no, es que, claro, como no hay sol por la noche, pues no vamos a encender la tele por la noche. Y entonces, o que es que vamos a encender la tele solo muy poquito, entonces las baterías nos van a dar para la tele. No, centrémonos en ser realistas. ¿Cómo estamos consumiendo energía ahora mismo? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas hay ahora? En 20 años igual se desarrolla una batería buenísima, que es lo que pongo aquí. En un futuro, ojalá, surjan otras fuentes de energía estables, baratas y que no emitan CO2, o baterías, o se masifiquen las baterías, que es una cosa en la que llevamos trabajando 20 o 30 años y que todavía no hemos conseguido, y consigamos instalarlas. Y, por ejemplo, hago aquí otra cuñita publicitaria: la fusión nuclear sería una de estas energías del futuro, digamos. Aquí os he dejado otro curso de jóvenes nucleares, que tenemos muchos, sí, lo siento por ser pesado, sobre energía nuclear, sobre fusión nuclear, que es un curso que no tenemos en inglés, pues tenéis a un compañero que lo quiere en inglés. Tenemos también un libro publicado del curso básico de fusión nuclear. Si os interesa el tema, os lo recomiendo encarecidamente, si tenéis un poco de background técnico, ¿no? Para poderlo entender, vaya. Pero bueno, yo creo que cualquiera puede entender la gran mayoría de lo que se dice en el curso este. Con la tecnología actual no se puede sustituir la energía nuclear completamente por nada que no emita CO2. Y luego, un último comentario: cumplir los objetivos de París implicaría frenar el desarrollo. Si no queremos ni instalar nuclear ni instalar fósiles, o sea, ni utilizar nuclear ni utilizar fósiles, ¿cuál es la solución? Pues ahora mismo, como estamos, frenar el desarrollo humano, consumir menos electricidad, no comprar tantas cosas en España, por ejemplo. Entonces, luego, una última diapositiva con varios links que os dejo sobre si la imagen de la nuclear está cambiando. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, creo que fue el mes pasado, habló Bill Gates en 60 minutos. Bill Gates, una persona que claramente es un referente para mí. Nuclear is ideal for dealing with climate change because it is the only carbon-free, scalable energy source that's available 24 hours a day. Acaba de publicar él su libro, que yo todavía no tengo la oportunidad de leérmelo, pero lo haré, sobre cómo solucionar el desastre climático. Y esto dice de la nuclear, ¿no? Luego, otros artículos que os dejo aquí de la semana pasada, porque tampoco me he ido a más, pero digo, me han hecho gracia estos dos, ¿no? Uno del guitarrista de U2 diciendo que está detrás de la nuclear, que está de acuerdo con la nuclear como solución al cambio climático, ¿no? Y luego otro de China instalando centrales nucleares. Bueno, así hay muchos cada semana, pero eso, la gente que nos movemos un poco por este sector estamos viendo si igual hay un poco un cambio de imagen, ¿no? Y luego aquí os dejo un documental que me parece súper interesante, tiene hora y media, hora 40, documental de Pandora's Promise. Son gente que era antes de partidos verdes, Greenpeace o de asociaciones verdes, y que en un momento se dan cuenta o hacen la reflexión esta que os estoy incitando yo a hacer un poco de si la nuclear es necesaria,
y es súper interesante el documental. Visitan Chernóbil, hablan mucho de todos estos temas que os estoy comentando, súper interesante, ¿no? Hay gente muy informada y muy, muy bien contada. Además, ya tiene unos años, con lo cual tampoco es tan bonito como algunos los que hay ahora, pero eso, muy interesante. Y entonces, a modo de conclusiones, que yo creo que me pasó un pelín del tiempo, así que terminamos con esto. La energía nuclear es una fuente de energía estable que no emite CO2. Eso ya se nos ha quedado claro, ¿no? Lo he repetido como 40 veces. Tiene dos problemas grandes, los residuos y los accidentes. Eso, si queréis informaros sobre estos problemas, os recomiendo que leáis sobre ello o que os pongáis en contacto con nosotros o veáis las cosas que tenemos colgadas en internet, ¿no? Que ya os he pasado. El problema medioambiental más urgente, esto es un poco opinión mía, pero creo que es bastante consenso en la Unión Europea ahora mismo, es el cambio climático, causado por el CO2, bueno, los gases de efecto invernadero, ¿no? Que a veces se pone todo como CO2, pero no es el único problema. En el suministro eléctrico, con las tecnologías actuales, tenemos que elegir entre renovables más nuclear o renovables más fósiles, con las tecnologías que hay hoy en día. ¿Qué prioridad tenemos? Hay que poner en la balanza los problemas de la nuclear y el cambio climático. Y con esto concluyo y si tenéis preguntas,